quiero darle la bienvenida a Santiago García. Santiago es CTO de NowPorts, que es una de las startups pues, más sonadas hoy en día en el sector de logística. Obviamente aquí en México es un unicornio que está creciendo mucho y que está haciendo las cosas súper bien. Santiago, muchas gracias por estar aquí con nosotros y ahora sí, te damos la palabra. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Pablo, y al equipo de Business Republic. Y feliz de poder participar de este Hybrid Human Tech Summit. Creo que hay una gran conexión entre lo que es la parte humana con la parte tecnológica, más en un rubro donde hay una gran demanda contra la oferta de gente que hay. El humano pasa a ser mucho más importante todavía para que la gente elija estar con uno en el proyecto en el que está trabajando. Entonces, creo que esta conexión es extremadamente relevante para el área de tecnología en específico. Así que un gusto poder participar de este panel. Voy a Perfecto. compartirles pantallas y empezamos con la presentación. A ver si ya están viendo. Sí, ya se ve perfecto. 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 Entonces, un poco lo que quería contarles es la experiencia que nos ha tocado vivir en Nowport, como una empresa en 3 años, poco menos de 3 años, llega de empezar a convertirse en un unicorn, que quiere decir una empresa valuada más de $1 billón, y todo lo que eso implica. Y lo vamos a llevar mucho a lo que es tech, y lo vamos a llevar bastante a lo que es también la parte humana, porque sin duda que en una empresa que empezó siendo cero hace 3 años y somos más de 1000 personas, la parte humana tiene mucho que ver y para poder crecer de una manera sana, la parte humana es algo que tenemos que cuidar mucho en este tiempo. Entonces vamos a empezar, va a ser una línea de tiempo donde voy a estar contando un poco la historia y cómo llegamos hasta aquí. Al final hay una parte de preguntas y respuestas. Entonces, todo empieza, por supuesto, como la mayoría de las empresas, de las startups, en una ronda pre-semilla o semilla. En el caso de Napor fue una ronda semilla de $8 millones, que sucede luego de hacer el ciclo de incubación en Y Combinator por parte de Max y Poncho, que son los dos founders de Napor. Uno de allí de México y el otro de aquí de Uruguay. Y en ese periodo, la verdad que ellos apostaron fuerte por entrar a Y Combinator, y lo lograron, y eso fue claves en todo lo que fue sucediendo después en la empresa. Y al salir de allí y comenzar a levantar su primera ronda de inversión, logran levantar una ronda de 8 millones. Obviamente que, ¿cómo uno levanta una ronda? Esto fue pre-pandemia, hoy estos números ya no están así, no es fácil de ver una ronda semilla de 8 millones por toda la situación macroeconómica, pero ¿cómo logra una empresa levantar 8 millones de ronda de semilla, sobre todo en Latinoamérica? Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la idea, con el mercado, con el equipo de founders, eso suele ser siempre en toda empresa, pero además con algunos factores que no los vamos a llamar suerte, son factores que rodean el contexto de lo que está pasando, como por ejemplo el principal competidor que tenía Napor, no competidor porque ofrecía el producto en Estados Unidos, mientras nosotros lo empezamos a ofrecer en la TAM, justo se convierte en unicornio cuando nosotros estamos empezando a construir lo nuestro, y eso llevó mucho las miradas para nuestro lado también, y todas aquellas personas que se quedaron afuera de ese barco o fueron parte de ese barco y sacaron un buen rédito de su inversión, miraron a Nowport también. Y eso tiene mucho que ver también con el contexto, ayuda a que ciertas cosas sucedan, eso sucedió, y nosotros creemos que eso influenció también en que nosotros podamos arrancar tan fuerte. Una vez que levantas la ronda de inversión, en cualquier startup más o menos lo similar, empieza la construcción del equipo. Y ese equipo inicial tiene que ser un equipo que te ayude muy enfocado en los retos que tenés hoy para poder crecer y avanzar de la forma más rápida posible, porque tenés que salir al mercado lo más rápido posible, porque usualmente cuando estás en esta etapa, tu producto, así como tu negocio, está súper en early stage, súper en una etapa temprana, y necesita empezar a acomodarse para realmente poder hacer un go-to-market más fuerte y nada, poder empezar a traccionar como empresa. Entonces, lo primero que te enfocas es en la construcción de ese equipo. Y ahí es cuando me sumo yo en la parte de tecnología. Un poco antes se había sumado mi hermano en la parte de ventas, que hoy en día sigue siendo el director de ventas de Napper. Y se fueron sumando otras personas, una persona encargada de marketing, empiezan a sumar estos líderes a diferentes equipos y empiezan a armarse la estructura inicial de la empresa. Esa estructura inicial tiene el principal foco go to market, y empezar a hacer que traccione esta idea, este producto, y es un poco lo que estuvimos trabajando allí. De un punto de vista tecnológico, cuando yo llego,
Poncho, que es uno de los founders, está hoy en día CEO, pero en ese momento era CTO, deja este rol de CTO a mi llegada. Maxi, el otro founder, estaba como CEO, pasa a COO, y Poncho toma el rol de CEO, que es el que mantiene hasta hoy en día. Así que se genera un dominó de cambios al ingresar a la empresa. Cuando tomo el equipo tiene 6 personas más o menos de tecnología, y por todo por hacer, digamos. Había un equipo que trabajaba, pero no trabajaba con procesos, no trabajaba con una estrategia claramente definida ni nada. Entonces se empieza a trabajar en todo eso, y en menos de 2 meses después de mi llegada ya somos 14, y hoy en día es un equipo de unas 200 personas. Pero vamos avanzando paso a paso hacia allí. Lo importante de ese equipo inicial, para una startup enfocada en producto, todas las startups son enfocadas en producto, pero bueno, para una startup, ¿qué es lo importante de ese equipo inicial? Tienes un equipo generalista, porque tienes un equipo, a nivel tecnológico por lo menos, tienes un equipo capaz de resolver todos los retos tecnológicos que se puedan presentar con el line-up, con la formación que tiene en ese momento. Entonces, estás armado un equipo que sabes que entre todas las personas que lo conforman, pueden lograr abarcar cualquiera de los diferentes desafíos que pueden aparecer en un equipo de tecnología. El foco, una vez que se arma el equipo, y como un poco ya lo estuvimos mencionando, el foco de la empresa en esta etapa, seed o de early stage, pasa a ser fortalecer el producto para que se convierta realmente en algo que en un MVP, o MLP, como también se le suele decir ahora, que es Minimal Viable Product o Minimal Lovable Product, que es más o menos lo mismo, pero el segundo hace un poco más de foco en la experiencia del usuario. Construir esa primera versión fuerte, que pueda salir al mercado y que pueda empezar a generar esta atracción de clientes a la empresa. El equipo de ventas, por supuesto, fue otro de los focos. Había que empezar a traccionar, había que empezar a vender, y solo se logra eso a través de la capacidad de vender de la empresa, sea haciendo outbound, sea haciendo inbound, cualquier proceso que se quiera ejecutar, pero hay que empezar a construir eso y empezar a probar, porque la verdad que en este early stage la empresa todavía no sabe muy bien cómo vender su producto. Entonces hay que empezar a iterar, probar, entender qué clientes atacar, cuál de todo ese mercado es realmente el fit para la idea que está aportando, que está trayendo Nowport a la mesa, que Nowport es, bien dijeron antes, una empresa enfocada en logística, donde la propuesta de valor gira a través de la tecnología y cómo potenciar todo el flujo logístico desde lo que es la tecnología. Eso significa tener la información en un mismo lugar, tener información con la que antes no se contaba, poder visualizar datos hacia adelante para poder entender cómo tomar decisiones, poder mirar datos hacia atrás para entender qué ha pasado y poder también tomar decisiones más efectivas para nuestros clientes, entre otro montón de cosas que antes en este proceso dependía de 200, 300 mails para cada movimiento que se hacía, un montón de mensajes por WhatsApp. Nosotros vamos convirtiendo esto, aún estamos trabajando en hacerlo, en hacer que sea cada vez más digital, más centralizado y con muchísimo más información de la que antes se contaba. Entonces, el equipo en esta etapa de early stage o seed, de ventas, empieza a entender cómo vender el producto. Y en nuestro caso, en esta etapa del stage, aparece una parte de expansión, que no es lo más normal que aquí aparezca expansión en este momento, porque estamos hablando de afianzar el producto, estamos hablando de entender el proceso de venta, estamos trabajando en entender el go-to-market, hacerlo de la mejor forma posible, el product market fit, tratar de entenderlo de la mejor forma posible. No es el momento de hablar de expansión, seguramente allí, pero en vista de la ronda que levantan por de 8 millones, y para también aprovechar ese capital de la mejor forma posible, definimos que tenía sentido empezar a expandirnos ya en este punto. Y se abre, en este momento la oficina que se abre es la de Chile, que fue la primera que se abrió después de la de Monterrey y de la Ciudad de México, Chile, y allí empezamos a construir el equipo también. Tecnología estuvo basado principalmente en México todo este tiempo. Yo estuve viviendo allí en Monterrey, y durante toda esta etapa early stage el equipo era presencial, estábamos pre-pandemia, todavía se trabajaba bastante de esta manera, y en Monterrey. Esto cambia muchísimo después cuando aparece la pandemia, pero esa era la situación en ese momento. Y a medida que fue creciendo Napor, también obviamente se fue diversificando la location de los equipos de tecnología también. Chile de por sí no tiene tecnología en un principio, es un equipo comercial, operativo, y se empieza a armar en este punto también, en este primer año y medio de vida, si se quiere, de la empresa.
Hasta acá veníamos muy bien, veníamos con un crecimiento sostenido, pero obviamente que las primeras etapas de crecimiento, así que no podemos hablar de que, nada, de que estábamos traccionando hacia el camino correcto todavía, ni que habíamos encontrado nuestro product market fit, pero empezamos a descubrir todo eso. Y y en esta etapa mismo, antes de que Napor pase a una etapa de grow, como allí ven en este camino que les estoy contando, sucede la pandemia. Y obviamente la pandemia cambia las reglas del juego. Para nosotros fue un gran susto en el principio. ¿Qué va a pasar? Porque nosotros la vimos venir de antes. En la logística la vimos venir un poco antes porque estamos en constante contacto con China y sabíamos lo que estaba pasando. Nunca nos imaginábamos que iba a pasar lo que a trascender como trascendió, pero veíamos que había problemas con los puertos, que algunos estaban teniendo problemas de operación, porque había personas bueno, que estaban afectadas por la enfermedad, que no estaban pudiendo trabajar, que no se estaban tomando ciertas decisiones respecto a eso, pero lo veíamos muy lejano, hasta que finalmente nos golpeó la puerta a todos y todos tuvimos que enfrentar esta situación, todos juntos, todas personas, pues de todos, a veces todas, todas las personas tuvimos que enfrentar esta situación juntos. Entonces viene la pandemia y para nosotros fue un gran susto. ¿Qué va a pasar la logística en esta época de pandemia? Y la verdad que el efecto al principio fue duro porque la incertidumbre global hizo que todos los empresarios del mundo tomaran sus medidas y sus recaudos con respecto a cómo iban a proceder en los primeros meses que esto empieza a suceder. Pero una vez que empiezan a pasar los primeros meses, el mundo tiene que seguir girando, la logística está en la base de todo lo que es el suministro de materiales y de productos a nivel mundial, y tiene que moverse, y se comienza a mover un par de meses post pandemia ya mostrando e indicándonos hacia dónde va. Esos 2 meses para nosotros fueron un gran susto, por supuesto, estábamos en el stage, en una etapa muy importante de poder traccionar y empezar a vender, nos encontramos con esta situación, pero 2 meses después nos damos cuenta que en realidad el impacto que tiene sobre la logística termina siendo, si se quiere, positivo. Trae a la luz un montón de problemas que tiene el rubro, porque hay un montón de problemas que tiene el rubro logístico, desde falta de visibilidad, falta de espacios, falta de monopolio, ciertos monopolios que controlan la industria. Empezaron a saltar a la luz y empezó a notarse más, pero al mismo tiempo tiene un impacto muy grande en el costo de cada operación de importación y exportación, que eso nos impacta a nosotros de forma directa en el sentido de que por ejemplo, si estamos vendiendo, si estamos transaccionando un movimiento a $1000 de México a China o de China a México, ese precio post pandemia pasó a ser $6000, $7000, 7, 8 veces más caro mover de México a China o de China a México, o esto es igual para toda Latinoamérica. Entonces, quieras o no, no por ser beneficiado de esto, porque ponele que tuviésemos la misma cantidad de ventas, esas ventas, en vez de valer cada una $1000, pasó a valer cada una $8000, $6000, $8000, y esos márgenes que sacamos nosotros, que vamos a decir que eran 10%, pasaron de ser $100 a ser $600, $800 por cada movimiento. Entonces, eso automáticamente nos puso en una situación muy favorable para empezar a vivir esta etapa de pandemia como empresa. También vino de la mano todo lo remoto. El equipo se convierte 100% remoto, no había ningún equipo con este remoto, y nos dimos cuenta que los resultados eran los mismos, el crecimiento se venía dando de la misma forma y no estaba afectando esta forma de trabajo realmente la operativa de la empresa. Si bien hay equipos que necesitan un poco más de contacto que otros, quizás ventas, operaciones, son equipos que necesitan estar más contactados, que funcionan mejor cuando se motivan entre ellos en un mismo espacio, pero tampoco era algo que tenía que pasar sí o sí. Y las cosas seguían fluyendo y funcionando. Así que, sin problema, todo esto que estoy nombrando terminan siendo muchas cosas positivas para Napor, en un momento donde en realidad que tiene connotaciones muy negativas también desde otras perspectivas, pero con toda la sensibilidad del mundo lo digo que para Napor fue positivo desde muchos puntos de vista. Terminando esta etapa, en este año y medio, pasamos más o menos a unos 100 Naportes, como decimos nosotros, o personas dentro de Napor. Al final de esta etapa, early stage o seed. Más o menos fue un año y medio, que incluye prácticamente unos 5 o 6 meses de pandemia en esta experiencia inicial. Bien, hay un hito que marca en las startups que lograste vencer una barrera muy grande, que es pasar de una seed a una siguiente etapa más de growth, que suele venir de la mano con hacer una ronda A.
Napor hace una ronda A a comienzos de esta pandemia, luego de más o menos 6 meses entrada la pandemia, hace una ronda A de unos 24 millones de dólares. Y esta ronda A cambia un poco el foco. Mientras que hablamos que en el early stage el producto era importante, ahora estamos hablando de que necesitamos crecer, ser capaces de escalar nuestro proceso de ventas. Entonces, ventas, todo lo que tiene que ver con expansión, pasa a ser el foco de la empresa para esta nueva etapa. Los motivos son los que acabo de decir. El producto ya está bien, se puede seguir construyendo, se pueden ir agregando funcionalidades, seguimos trabajando de eso. Creo que uno de los grandes éxitos que, entre muchos errores y muchos aprendizajes, uno de los grandes éxitos que logré poner con el equipo de tech acá en Naupor en este momento es que Naupor necesitaba que tecnología y producto se sienta como una commodity, algo que no lleva, que funciona y que sigue escalando y que sigue funcionando sin necesidad de que el resto de la empresa se preocupe de, de este tema y se pueda enfocar en lo que es ventas y lo que es expansión. En esta etapa, Naupor pudo estar 100% enfocado en lo que era ventas y expansión porque logramos en el equipo de tecnología y producto que se sienta una commodity. Nosotros seguíamos construyendo, nosotros seguíamos avanzando sin necesidad de que nadie deba involucrarse demasiado en este flujo y como esto pasaba, estas personas se podían enfocar en lo que realmente la empresa necesitaba, que era escalar en ventas y seguir expandiéndonos. Se abre la oficina de Perú, se abre la oficina de Colombia, se abre la oficina de Uruguay, se abre la oficina de Brasil, se abre la oficina de Panamá, no quiero dejar nadie afuera, espero no haber dejado a nadie afuera, y eso es un poco la expansión que sucede en esta etapa. ¿Ok? Entonces, un nuevo año, después de haber hecho esta ronda de 24 millones, donde esa inversión se utilizó 100% en. Bueno, 100% no, se siguió invirtiendo mucho en tecnología, pero como una commodity, o sea, ya eso no había una gran preocupación, como les decía antes. Pero sí había un gran foco en ventas y también una gran inversión allí, y sobre todo una gran inversión en lo que es expansión. Como les digo, abrimos unos 5 o 6 países, oficinas nuevas en este periodo de tiempo. En lo que tiene que ver con tecnología, ya estábamos ubicados tanto en Uruguay como en México con equipos. En los dos lugares teníamos equipo. Más o menos para esta altura habría unas 60 personas en tecnología y más o menos partido en 30 y 30 entre Uruguay y México. Y la verdad que el ruido que yo estaba haciendo no, por lo rápido que se estaba moviendo y por la cultura que logramos crear, que no lo mencioné, que es parte de la etapa inicial, nosotros hicimos mucho foco en crear una cultura, un lugar de trabajo que estuviese bueno. ¿Qué significa eso? Preocuparse realmente porque las personas puedan balancear su vida personal y profesional, darles herramientas para que puedan desarrollarse, generar un ambiente de trabajo donde la verticalidad no aplica, no es una constante, es más bien un ambiente horizontal, excepto en excepciones, por supuesto, necesitamos owners, necesitamos gente que tome de vez en cuando las riendas cuando las decisiones no pueden ser tan colaborativas, pero en general se convierte en un ambiente muy colaborativo, donde todo el mundo puede participar, y eso genera una cultura muy rica dentro de Napor, que eso junto con el crecimiento que venía dando la empresa, empieza a, bueno, tener un impacto muy bueno en la facilidad que se nos da por traer talento. Por lo menos en tecnología, había mucha gente que se quería incorporar a Napor porque habían escuchado esta cultura, porque habían escuchado la forma de trabajo, porque habían escuchado el impacto que estaba teniendo el proyecto. Entonces, de cierta forma, se hizo sencillo el traer talento a Napor de tecnología. Otros equipos quizás son un poco más complicados. Ventas, un vendedor muy experiente o una vendedora muy experiente te va a exigir un montón de cosas en el paquete de compensación. Suelen exigir, quizás la persona tecnológica es más cara en presupuesto, pero el de ventas, la persona de ventas te hace un montón de pequeños extras a la compensación, como, bueno, si tengo que estar viajando con clientes, quiero un auto, obviamente quiero un celular, obviamente quiero, o sea, hay un montón de cosas que tienen que estar en ese paquete que, bueno, nosotros tuvimos que ir entendiendo, ir viendo y poder adaptar la propuesta y entender cómo traer también vendedores al equipo. Era sencillo en el sentido de que cuando ibas a alguien tradicional, de negocio tradicional, y le contabas el cambio que estábamos tratando de hacer, era fácil generar engagement y simpatizar con ese cambio, pero bueno, del dicho al hecho hay un gran gap porque yo te puedo decir que quiero cambiar lo tradicional por algo mucho más tecnológico, digital, pero te tiene que acompañar el mercado, tenés que tener la capacidad de convencer a los clientes del valor de lo que estás mostrando, encontrar a aquellos clientes que lo entiendan. Entonces, hubo un gran esfuerzo en entender cómo armar ese equipo de venta de un punto de vista humano, al punto que termina siendo un equipo que tiene gente tradicional, como tiene gente que no conocía de logística en su momento,
y era más bien de empresas de startups o de empresas de productos tecnológicas que fueron aprendiendo de tecnología, y creo que realmente ese gap entre ambos perfiles, perdón, esa unión entre ambos perfiles, ese merge entre ambos perfiles, es lo que termina generando el equipo de ventas que tenemos hoy, que es un equipo muy capaz de vender lo que estamos proponiendo. Y a nivel de expansión, por supuesto, 1000 aprendizajes también. Mucho de todo esto tiene que pensar que pasa con gente que está teniendo por primera vez la experiencia de crear algo así. Es mi caso, como es el caso de la persona que armó Chile, como es el caso de la persona que armó Colombia. O sea, son personas que por primera vez estaban armando un equipo, que por primera vez o sea, habían liderado quizás un equipo, habían tenido una rica experiencia profesional, pero el reto que se estaban enfrentando ahora era un reto nuevo para la mayoría de las personas. Entonces, imagínense ustedes que hubo muchos aprendizajes a lo largo de este camino. eh, y también trayendo una cabeza de afuera porque no habían tenido la experiencia, porque no habíamos vivido ciertas cosas, ayuda a crear cosas nuevas que muchas de ellas funcionan y tienen un impacto muy positivo, muchas no, pero suele ser un ambiente donde las personas tenemos la capacidad de iterar y cambiar y rápidamente adaptarnos a lo que funciona y no funciona y poder seguir avanzando. Muy bien. En este mismo año, y acá es interesante el concepto de aprovechar el momentum, ¿no? Les dije que en plena etapa de pandemia, las importaciones y exportaciones crecen, Napor empieza a vender mucho más, los márgenes son mucho más significativos a nivel dinero, por más que sea el mismo porcentaje. Igual seguimos trabajando en que ese margen nuestros márgenes mejoren también. Em, Se dio la situación realmente como para poder buscar capital de vuelta. Ahora la pregunta es, ¿vale la pena ir a buscar capital de vuelta? Si todavía estamos en pleno proceso de la ronda A, con el capital que levantamos allí, ¿por qué iríamos a levantar otra ronda más en este momento? ¿Por qué no esperamos un poco más? La realidad es que si hubiéramos esperado, quizás nunca hubiéramos levantado la ronda B. Era un gran momento donde los inversionistas se acercaban a Napoli para preguntar, para ver si estábamos para levantar otra ronda, para ver si estábamos, cuándo estábamos dispuestos a abrir empezar a las charlas para poder levantar otra ronda. Y la decisión fue un poco obviamente de Maxi Poncho, pero nosotros estamos involucrados en sus conversaciones. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O sea, aprovechamos el momento o dejamos que siga fluyendo las cosas con naturalidad y buscamos más adelante levantar otra ronda. Y se decidió ir por el camino de vamos a aprovechar el momentum, vamos a levantar la ronda y vamos a seguir moviéndonos para adelante de forma ágil y de forma, si se quiere, agresiva. Y es lo que decimos hacer y es un poco lo que define el Naport de acá en más, digamos. Esta ronda B, genial, viene con cambios a las ideas a las iniciativas que surgen de una ronda A, porque tiene, obviamente, es una nueva inversión que viene con nuevas iniciativas que impulsan los inversores y mismo el board de la empresa hacia lo que es Naport. Entonces, muy rápidamente pasamos de una etapa de estar armando equipos para estar enfrentando a los desafíos particulares que cada uno estaba teniendo, a ir a buscar ya talento más maduro, con más experiencia, si se quiere, para diferentes equipos. Empieza a haber pequeños cambios y reestructuraciones, se empiezan a crear equipos nuevos que antes no existían, se empieza también a fortalecer equipos que antes no estaban tan fuertes, entre ellos uno es People. Recién en esta altura Napor realmente tiene un equipo de People que empieza a formarse y a estructurarse. Antes había una o dos personas colaborando, hasta acá, y ya a esta altura había más de 150 personas en Napor. Y un poco lo que es la ronda B sigue siendo utilizada para la expansión, ser mucho más agresivo en la zona donde estábamos expandiéndonos. Si había 25 personas en Chile, bueno, ahora apuntamos a hacer 100, y lo mismo en los diferentes países. O sea, ya empieza a haber una etapa de hypergrowth, que todavía no estábamos ahí 100%, pero se empieza a sentir, donde Napoli empieza a crecer realmente muy rápido y aprovechando el momentum de la empresa. Para el final de esta etapa, Napor tiene más o menos ya unos 250 no porters. O sea, 250 personas. Finalmente, arranca ya un poco lo último que hemos vivido, ya este último año de Napor, a la actualidad. Y lo que marca este nuevo hito, este nuevo cambio, es que se levanta una ronda más, muy similar a la ronda anterior, de lo que les estaba hablando del momentum, de aprovechar lo que estaba pasando. Decimos, ok, hay una nueva oportunidad de hacer esto, vamos a hacerlo. Tengan en cuenta que entre la ronda A de 24 millones y esta de 150 millones no pasa un año. O sea,
no hay un año entre ambas rondas, es un montón, es muy poco tiempo para levantar todo ese capital y para moverse a la velocidad que se movió en Apple. Piensen que cada 6 meses la empresa estaba mejorando sus números un 6x más o menos, cada 6 meses 6x de mejora. Más o menos eso repetitivamente durante todo este periodo. Y llegamos a lo que es la ronda C, lo que nos convierte en un unicorn, que es un hito muy difícil. Para que se hagan una idea, menos de, cada 100.000 startups que lo intentan, en promedio hay 3 que llegan. Para que se hagan una idea, a hacer un unicorn. Entonces, llegamos a este nivel, llegamos a este punto, es un hito muy importante para la empresa, que tenía implicancias. Movernos a ese ritmo tiene implicancias. Ahora definitivamente Napur elige ir por el camino de ir por el growth. Eso significa un poco, siendo un poco extremo en el mensaje, es crecimiento a toda costa. O sea, no importa cómo, hay que crecer. Y eso significa headcount, significa todo. Entonces Napur entra a esta etapa, que es una etapa compleja, donde aprovechando el crecimiento de talento, aprovechando el crecimiento de headcount que iba a haber, se decide también hacer una reestructura interna, donde hay equipos que cambian de liderazgo, se trae personas nuevas con muchísima experiencia a liderar diferentes equipos, se trae el rol de CFO, se trae VP de operaciones, se trae VP de producto, hay un montón de cambios que empiezan a suceder aquí a nivel de Napur para prepararnos para esta nueva etapa. Y se empieza una etapa de extremo crecimiento. Estas 250 personas con las que terminamos esa etapa de growth van a terminar siendo más de 1.000 un año después. O sea, la empresa crece de 250 a 1.000 y pico de personas en un año. Eso tiene consecuencias y nosotros las entendíamos y sabíamos en lo que estábamos metiendo. Cuando vos creces a esa velocidad, se degradan procesos que no están se hacen mucho más necesarios. Se degrada un poco la calidad del hiring, ¿sí? Seguís contratando gente muy bien, pero empezás a quizás tener menos acierto en alguno de los hiring que haces, y todo eso se empieza a sentir. Es por la velocidad. En tecnología en este momento están entrando unas 25, 30, hasta 40 personas por mes al equipo. Cuando éramos 250 personas, había más o menos 50 personas en tecnología. Un año después vamos a ser 200. Ya somos 200, somos más de 200, pero en esto que estoy mostrando ahora vamos a terminar siendo 200. Entonces todo esto empieza a suceder dentro de Napur. También se toma la decisión, que es normal dentro de una startup, que ciertos roles ya cumplieron su etapa dentro de la empresa, ya dieron todo lo que podían dar, volcaron todo el esfuerzo que podían y llegaron a un nivel donde el gap entre lo que la empresa necesitaba y lo que estos roles estaban dando empieza a ser cada vez más grande, y las herramientas que puedas dar para tratar de saldar ese gap no son suficientes, y se requiere, bueno, cambios en posiciones y demás, que es mucho lo que se dio en esta etapa de reestructuración interna. Y el foco cambia bastante también. Al final de esto, cambia de etapa. Una vez que esta etapa de hypergrowth pasa, que nosotros medio que ya la pasamos, estamos bajando un poco esa velocidad de contratación y velocidad de crecimiento desde ese punto de vista para enfocarnos más en la salud financiera de la startup y de ser mucho más eficientes con los equipos que tenemos. Empieza toda una etapa de foco en estrategia, producto y ejecución. Producto que no había aparecido desde SIT, vuelvo a ponerlo ahora acá, porque el producto vuelve a ser el foco de la conversación ahora, porque hay que convertirlo a lo nuevo, al nivel de madurez que tienen por ahora. Ya no es suficiente un producto que se pueda vender y resuelva algunos de los problemas de los clientes. Necesitamos un producto que realmente se empiece a acercar a la visión que tienen Apple. La estrategia pasa a ser ponderante a la hora de tomar decisiones. Antes capaz que se basaba mucho en KPIs, en ciertas métricas que se querían mover, pero no tanto en una estrategia global que nos llevara a mover esas métricas. Ahora sí se trabaja en madurar desde ese punto de vista y de esa forma mejorar mucho más la ejecución de lo que estamos llevando adelante. Entonces nada, esto cuenta un poco la historia, que yo les prometo que cada 6 meses de esta historia es como hacer un máster de la cantidad de cosas que vos tenés que enfrentar y cómo cambian respecto a los siguientes 6 meses y cómo eso cambia respecto a los siguientes 6 meses, y así ha sido un constante ciclo de aprendizaje donde uno tiene que ser muy flexible y tiene que tener la capacidad de adaptarse muy rápido para poder acompañar toda esta locura que les acabo de contar. Capaz que no lo transmito al 100% con esta gráfica ni con lo que les he contado, pero realmente esto fue como una montaña rusa de emociones y de momentos dentro de la empresa. Para terminar el ciclo, terminamos arriba, este ciclo que se acaba de mostrar, terminamos arriba de las 1.000 personas dentro de Naupa. Y esta es la foto donde finalmente festejamos el Unicorn con algunas de las personas que estábamos al principio, y lo pudimos hacer allí
en Times Square en Nueva York y fue un momento pintoresco, no significa nada en particular, pero muy lindo después de haber vivido todo lo que habíamos vivido hasta ese momento y valió la pena estos minutos en Times Square con Now por allí contando que habíamos logrado lo que nos propusimos. Bueno, eso es todo de mi lado y espero no haberme llevado más tiempo del que me tenía que llevar. No, Santiago, mil gracias. La verdad es que está bien interesante la historia de Nowports. Es una empresa que la verdad admiro mucho y he seguido mucho en los últimos años. Y sí, es una trayectoria increíble y yo creo que cualquier startup puede aprender mucho de esto y pues, sus sueños poder llegar a alcanzar lo que ustedes están alcanzando ahorita. Así que muchas felicidades porque sé que eres una parte fundamental del crecimiento del equipo y de la empresa. Muchas gracias.